Hay un libro en la Biblia que se llama Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo número 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A semejanza de Dios. Es interesante cuando los teólogos se ponen a hablar de la creación de Adán. Por ejemplo, la palabra Adán en el idioma hebreo significa rojo, el rojo. Pero hay otras traducciones del concepto Adán o la palabra Adán, el significado Adán, que significa el brillante, el que brilla. Cuando se investiga un poco más, encontramos en algunos de nuestros libros que dice que cuando Adán salió de las manos de Dios, tenía un ropaje de luz, era resplandeciente. Y más, se dice que Adán reflejaba el carácter de Dios, reflejaba la imagen de Dios, reflejaba el perfil de Dios en sus actitudes y en sus aptitudes. La Biblia dice que Adán fue creado y que estaba desnudo, pero no se avergonzaba de estar delante de Eva. Pero cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que descubrieron que estaban desnudos. Algunos dicen, exégetas bíblicos, que cuando Adán y Eva fueron creados, estaban desnudos de ropaje humano, pero estaban vestidos con la justicia de Dios, con la luz de Dios, y se parecían a Dios. Pero cuando pecaron, esta luz desapareció, y entonces se vieron a sí mismos desnudos y se avergonzaron. Al verse desnudos y avergonzados, intentaron vestirse, intentaron cubrirse, y para ello utilizaron hojas de higuera para cubrir su desnudez. En toda la Biblia existe lo que se llama la teología de la desnudez, denotando así que el hombre sin Dios está desnudo. Pero el hombre cuando tiene a Dios, cuando conoce a Dios, entonces es vestido con la justicia de Dios, es cubierto con la justicia de Dios, es arropado con el perfil de Dios, es cubierto con la piel del Cordero. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que el Señor vino a hacer un juicio investigador y preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le preguntó: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Y allí comenzó el problema. La serpiente engañó a Eva y Eva, utilizada por la serpiente, engañó a Adán y comenzó el problema del pecado. La humanidad quedó desnuda de la justicia de Dios. La humanidad quedó apartada de la presencia de Dios. La humanidad quedó enajenada de la presencia de Dios. La mente humana quedó atrofiada al separarse de Dios. El pecado comenzó a entorpecer la mente humana. Y las facultades y los potenciales del ser humano comenzaron a aminorarse. Y entonces el hombre hoy día, de todo ese potencial que Dios le dio, apenas usa de un 4 a un 6%. Todo el otro potencial guardado y adormecido en ese cerebro. El propósito del misterio, que es el tema de esta tarde, es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Esto significa que la persona que empieza ese proceso de restauración tiene que hacerse más inteligente, tiene que hacerse más sabio. Pero un momento, no depende del esfuerzo del hombre, sino de la gracia de Dios. Veámoslo de esta manera, leamos la Biblia. Efesios, capítulo número 3. ¿Cómo lo hace Dios?
¿Cómo desarrolla Dios la mente humana? ¿Qué hace Dios para que usted sea más inteligente? ¿Por qué se espera que un cristiano sea poderosamente inteligente, poderosamente sabio? Y allí voy a compartir algunas experiencias con ustedes. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice el versículo 14, Efesios capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice él: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué cosa es el hombre interior? ¿Qué significa hombre interior? ¿A qué se refiere la expresión hombre interior? El hombre interior es nuestro centro o el centro de nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad espiritual. Lo intelectual y lo espiritual componen todo nuestro ser. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y fortalece nuestro hombre interior, nos da fuerza intelectual y nos da fuerza espiritual. De manera que el hombre o la mujer visitado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se convierte en un poder intelectual y en un poder espiritual. Ángel Manuel Rodríguez es el nombre de un doctor de nuestra iglesia. Es una persona como usted y como yo, de nacionalidad puertorriqueña, que decidió hacer de la Biblia objeto de estudio cada día, que decidió estudiar y profundizar en la palabra de Dios, que decidió consagrarse a Dios cuando era joven. Ángel Manuel Rodríguez se ha desarrollado tanto, ha desarrollado una capacidad intelectual tan amplia, tan profunda, que hoy es el director del Instituto de Investigación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Es una de las autoridades más respetadas de nuestra iglesia en el mundo entero. ¿Qué pasó con él? Que él permitió que el Espíritu Santo lo fortaleciera con poder en el hombre interior. Ese hombre interior, esa capacidad intelectual y espiritual que Dios nos dio, compone tres aspectos de nuestro ser. Número 1, la mente. Número 2, la conciencia. Y número 3, la voluntad. Veamos rápidamente el valor de estos tres aspectos de nuestro ser. Número 1, la mente. ¿Para estudiar necesitamos la mente? Pues claro que sí, fundamentalmente. Número 2, para vivir, para actuar, ¿necesitamos la voluntad, fuerza de voluntad? Pues claro que sí. Y para proceder, correcta o incorrectamente, ¿necesitamos tener clara la conciencia? Pues claro que sí. El problema está que hay una cantidad de personas, cristianas o no, que no han desarrollado su hombre interior, que no han alimentado su hombre interior, que no han sido llenos como Dios quiere de su Espíritu Santo, y entonces tienen una mente floja, una conciencia débil y una voluntad que se mueve de cualquier manera. Y eso trae como consecuencia profesionales mediocres, cristianos arrastrados e individuos que son como veletas que cualquier cosa los mueve para cualquier lado. Necesitan entender el propósito del misterio, que es restaurar la imagen de Dios en ellos. Hagamos este asunto práctico.
Vamos a aterrizar. Hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Estatal de mi país. Se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allá en la universidad, antes de entrar a una carrera que usted quiere, tiene que pasar un año haciendo lo que se llama el colegio universitario. Y en ese colegio universitario usted tiene que conservar un índice. Si el índice baja del nivel que debe tener, a usted no lo aceptan en esa universidad para hacer una carrera. Pero si va a una universidad privada, necesita llevar un documento de la universidad estatal. Claro, si se matriculó en la universidad estatal. Si no, váyase directo a la universidad privada. Pero en la estatal tiene que hacer ese año que se llama colegio universitario. Le dan en ese año un poco de todo para medir y saber cómo anda usted y cómo fueron sus cursos secundarios. Cuando llegamos al lugar, usted no es nadie en ese colegio universitario, usted es solo una matrícula. Y ahí deben desarrollarse los cerebros. Tuve en una clase de letra 112 a un profesor, apellido Roa, nunca voy a olvidar ese maestro. No lo voy a olvidar porque era la persona más orgullosa que he conocido en mi vida. Era un señor, bueno, no voy a decir cómo era un señor. Pero él decía que él era lo último, él pensó que era la última Coca-Cola del desierto, era la última letra. Así dice mi esposa, hay gente que cree que son la última Coca-Cola en el desierto, o sea que después de ello la gente se mueren de sed. Y empezó la clase, en la sección teníamos 96 estudiantes. Empezó la clase. Él tenía una debilidad y es que él no quería saber de los varones, solamente quería saber de las muchachas. Así que cuando una muchacha se levantaba la mano, sí, cómo no, cómo no. Cuando era un varón decía, ¿qué usted quiere? Entonces los muchachos decidieron no hacerle caso, o sea, cada quien hizo su complot, al punto que los muchachos decidieron sentarse todos de un lado y las muchachas se sentaban del otro lado. Y él, ¿a qué no me dicen para qué lado se iba? Para el lado de las muchachas. Y había una guerra entre los muchachos y las muchachas, horrible, y contra él. Y él con las muchachas, ay, muy condescendiente. Mire, profe, hoy no pude traerle la tarea, se la traigo mañana. ¿Cómo no? Está bien, mi hija, ¿cómo no? Está bien. Y cuando decía un muchacho, mire que tuve problemas, es hoy la tarea. Así que este lado no valía nada y aquel lado sí valía. Y ahí desató una molestia entre todo y comenzamos a estudiar, comenzamos a trabajar. Llegó la fecha de los parciales. Y en los exámenes parciales, él jamás miraba para los varones, siempre para las hembras. Y venía y le decía a esas muchachitas que le caían bien porque era un bandido. Le decía, mi hija, ¿y en qué te puedo ayudar? Y se pegaba mucho y bajaba la cabeza por ahí a ver en qué le podía ayudar. Y eso no está bien, corrige eso, corrige aquí, corrige allá. Y como es una universidad estatal, nadie le hacía ninguna revisión. Él era miembro de la facultad, él era parte del consejo directivo de ese departamento, era una autoridad en su asunto, tenía un doctorado en letras y en sus cosas, pues. Y hay del bachiller que preguntara, profesor, venga acá. ¿Usted no me ve que estoy ocupado? Pues sí, siempre estaba ocupado de este lado. Terminamos el primer parcial y, amigo mío, a todas las damas le fue de maravilla. Y aquí los jovencitos comenzamos a tener problemas. ¿Qué vamos a hacer? Fue la pregunta. Lo interesante es que los exámenes de los varones lo corregía el vedel. El vedel es un asistente del maestro, una persona que se le paga para corregir pruebas. Y los exámenes de las damas lo corregía otro vedel, pero que siempre se hacía con la anuencia del maestro. Llegó el segundo parcial y nos inventamos una los varones. Queremos, por favor, que si es posible, nos den el examen oral. No se puede. Pues por favor, si nos pudieran dar un examen sin papeles. No se puede. Por favor, porque usted no volvía a ver su papel, ese papel se perdía, no se sabe qué se hacía con ese papel.
Algunos decían que los maestros cogían el examen y lo ponían en una funda, lo tiraban detrás de la camioneta y salían corriendo. Los papeles que se volaban se los llevó el viento y el que se quedaba pues se los corregían. Una universidad donde cada quien hacía lo que quería. Queríamos tener una constancia de nuestras notas. No podíamos reclamar en el departamento. Ah, ¿lo quieren oral? Sí. ¿Conmigo? Sí, señor. Y así pasamos la materia. Porque de otra manera, estaba recién bautizado. Estaba comenzando a caminar con mi Señor Jesús. Y este tiburón se preparó para hacernos pasar un mal rato. Recuerdo cuando, porque los exámenes se hacían en toda una semana, todos los días 5, todos los días 6, con diferentes maestros, nada más para los varones. Me tocó con el tiburón, con el maestro. Me dice, ¿usted quiere el examen oral, bachiller, o lo quiere escrito? Digo, no, yo me voy oral. Dice, pues siéntese. Y buscó 1000 formas de entramparme. Hasta me hizo preguntas en forma incorrecta. Y le dije, con todo el respeto que usted merece, maestro, esa pregunta es incorrecta. Dice, ¿me está diciendo usted a mí que la pregunta es incorrecta? Digo, a usted no, a ese papel que usted tiene en la mano que alguien escribió. No, porque si te pone con él, ahí mismo resolvió. Y dice él, ¿y usted no sabe quién escribió este papel? Digo, gracias a Dios que no, pero no creo que haya sido mi maestro, que es una persona tan excelente. Oye, él se sonrió, tuvo una sonrisa amplia. Y dice, oiga, bachiller, yo no lo había notado en la clase. Digo, no, yo sé que usted no me había notado, maestro. Oye, desde ahí comencé a caerle bien. Llegó el examen final. Llegó el examen final. El examen final tiene que ser escrito. Me dice él, oiga, bachiller, digo, dígame, venga, siéntese acá adelante. Me senté adelante. Me dice uno que está por el lado, ¿te ganaste el viejo este? Digo, no, yo no me he ganado de ningún viejo. Ese es el maestro. Y empezamos a reírnos y viene él y me pregunta, ¿de qué se ríen? Digo, no, estos muchachos aquí dicen que no hay otro literato en esta universidad como usted. Y dice él, ¿de verdad que dijeron eso? Digo, claro, ahí hay 2 libros con el nombre suyo en la biblioteca y es donde uno más consulta para hacer los trabajos. No me diga. ¿Así? ¿Y quiénes fueron que dijeron eso? Digo, mire, todo este grupito que usted ve que todo esto están pensando así. ¿Quién ha dicho? Así que recogió el grupito entero y lo sentó del otro lado. Llegó el examen final. Entregó los papeles. Empezamos a trabajar. Cada quien llenó su papel y lo devolvimos. Recogió los papeles que llenamos ese grupo, lo puso aparte, lo echó en su maletín, recogió los otros papeles, lo entregó al bedel en una funda y se fue. Esa era la 111 y luego venía la 112, letra 111, luego letra 112. Si usted no pasaba la primera, no podía pasar a la segunda. A la semana siguiente seguían las clases para completar el material, porque siempre hacía falta completar el material, porque esa universidad vivía peleando. Si el presidente daba un decreto sobre una cosa, bueno, pues a los estudiantes se le ocurría que había que protestar. Así que una semana protestando y no había clase, así que no se podía completar el material. Si un día se le ocurrió que, yo no sé lo que fuera, bueno, se le ocurrió a los estudiantes que lo del FEFLAS y lo del FELABEL y del qué sé yo quién quieren protestar, pues no hay clase. Así que los estudiantes se organizaban y empezaban a vocear, y a vocear, y a vocear. Y uno llegaba a recibir clase. ¿Y qué pasó? No hay clase. ¿Y por qué? Los muchachos hoy están haciendo manifestación. A veces llegaba uno a la clase y me decía un bachiller, ¿tú no vas para la manifestación? Digo, ¿a buscar a quién? Dice, no, que hoy vamos a marchar en la manifestación. No, déjate eso, yo no me meto en esas cosas. Así que como no se podía completar el material, el programa, había que seguir. Llegamos la semana siguiente. El maestro está en la puerta, recibe a todo mundo entra, llega y entonces le dice, ok, en el mural tal, de la sección tal, del edificio tal, en el ala tal, por una universidad inmensa, allá está el papel con las notas publicadas, allí están las notas publicadas y aquí están los papeles del examen final.
porque había sido fuerte la crítica en el departamento de que él no devolvía los papeles. Y empezó a devolver los papeles corregidos. Yo doy gloria a Dios, porque ahí voy al tema. Cuando tú estudias la Biblia frecuente y sistemáticamente, tu memoria, tu mente se hace más poderosa. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, y escúchalo bien por favor, dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Cómo pone la memoria? Más retentiva y poderosa. Yo te voy a contar un par de experiencias personales y te voy a contar una de mi hijo mayor. Andresito todos los años ha recibido la medalla de excelencia académica en todos los cursos. ¿Cómo ocurrió? Escucha. Cuando mi hijo nació, en la ciudad de Nueva York hay un lugar que se llama el ABC, el Adventist Book Center, es decir, el Centro Adventista de Publicaciones. Hay unas Biblias que venden allí que tienen aproximadamente unas 750 páginas. Es casi toda la historia de la Biblia, pero escrita en muñequitos, dibujos animados, caricaturas, ilustrados. ¿Se entendió? Cartoon Network. Ya me entendieron. Desde que ellos nacían, desde que estaban pequeñitos, yo compraba esas Biblias. Cuando viajaba a la ciudad de Nueva York tenía que ir muy frecuente cada año a dar campañas, semanas de oración, conferencias y demás. Compraba Biblias y la ponía a su disposición. Ellos no sabían leer, eran bebecitos, algunos, bueno, ni siquiera sabían caminar muchas veces. A veces llegaba a la casa y mi esposa me decía, yo no sé para qué tú le pones libros a esos muchachos en la cuna y lo deja que le pongan la mano a esas Biblias. Y le preguntaba, ¿qué pasó? Dice, ven a ver. Y ahí estaba el muchachito con los dos puñitos llenos de páginas y la boca también. Digo, excelente, ese se va a comer los libros. Sí que ese comía libros desde que era un bebé. Y se había a abrirle la boca y gritaba y sacarle las páginas de la boca. Y desde que usted se iba, volvía a romper y a echarse en la boca, porque él pensaba que era una manera de devorar libros, y los devoraba. Siguió así, seguimos comprando libros y poniéndole en la cuna. El muchachito veía que su mamá se ponía a leer, que su papá se ponía a leer, y como había siempre un libro cerca, él se ponía a leer su libro. ¿Y saben lo que ocurrió? Que se convirtió el bendito muchacho en un bibliófilo. ¿Con qué se come eso? Es amante de los libros. A los 12 años llegó a la casa y le dijo a la mamá, mami, me van a meter en un concurso literario. Dice mi esposa, qué raro. ¿Y tú dijiste que sí? Dice, yo no dije que sí, pero me metieron. ¿Cómo así, mi hijo? Sí, llegaron al curso y dijeron, necesitamos una gente que vaya al concurso literario. Y la nena es la otra hijita, la que le sigue, y salta la nena, Tito, pongan a Tito. Y entonces dice el que llegó, no, pero la persona que pongamos ahí tiene que haber leído muchos libros. Y dice ella, ni usted ha leído más libros que Tito. Y entonces le pregunta a él, Andresito, ¿y tú has leído algunos libros? Pero un bebé, ¿y cuántos libros tú has leído? No sé, dice, pero di una idea más o menos, como cuántos libros, como 10, como 12, 10 o 12, no más, como 20, 20, no más. Y para molestarlo le dice, como 40, no, 40 no más. Y dice, déjame ver, yo leí, comenzó 1, 2, tal libro, tal libro, tal libro, tal libro, tal libro. Cuando iba por 50 libros, le dice, mira, ya déjalo ahí. Había leído más de 80 libros. Registró 50 libros. Ganó el concurso literario. Cuando llegó el día de la prueba, te estoy diciendo lo que hace la Biblia. Cuando llegó el día de la prueba, eran todos los colegios de la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad más importante de mi país.
Cuando llegó el día de la prueba, estaban participando representantes de todos los colegios principales y Andresito estaba representando el colegio de nuestra iglesia. Le habían dicho que llevaran un resumen del argumento de cada libro para entregarlo. Él no entendió, así que lo que él hizo fue que cogió una hoja y puso el título de todos los 50 libros que le dejaron, que le aceptaron, y se echó su hojita en un bolsillo. Cuando él llega al salón, están todos esos muchachitos con carpetas y un argumento de cada libro, una página. Si eran 20 libros, 20 páginas. Si eran 50, 50 páginas. Y él con un papelito en los bolsillos. Bueno, y él mira y le dice a uno que tiene al lado un reguero de páginas, le dice, ¿y qué es todo eso? Y él lo mira y le dice, ¿cómo que qué es todo eso? Cada argumento de cada libro que yo he leído. Y entonces le pregunta, son niños, son 12 años, le dice, ¿y tú pierdes tu tiempo escribiendo tanto? Y entonces le dice el otro, así ya yo sé qué es cada cosa. Y le dice Andresito, no pierdas tu tiempo, apréndetelo de memoria y no tienes que andar con carpeta. Yo lo que tengo es una paginita. Y le dice el otro, pues a ti se te va a olvidar. Y le dice Andresito, ¿quién ha dicho? Tú verás ahorita, tú verás si se me va a olvidar. Cuando comienzan, era un jurado, había como 6 o 7 personas allí. Usted pasaba, usted daba su nombre, buscaban el listado y de todas las obras que usted informó, empezaban a preguntarle argumento de 5 de todas. Y luego preguntas sobre el argumento de 10 más. Preguntas sobre 5 y argumento de 10, 5 y 10 son 15. Llega y le preguntan, ¿usted es Andrés Porte? Dice, ajá. Usted hizo los argumentos de cada obra. Bueno, entra la mano en el bolsillo y saca la hojita y abre. Y dice, ¿esto es lo que ustedes quieren? Y le dice el tipo, el presidente del jurado, mira a los otros y se ríe. Dice, no, mi hijo, no. Mira, es que pensamos que es más fácil para ti si tú haces un argumento de cada obra para repasar. Ah, no, hay que perder mucho tiempo. Vamos, vamos. ¿Ustedes tienen una copia de esto? Y le dicen, sí, tenemos aquí una copia de lo que tú has leído. Pues vamos, guarda su papel. Comiencen, vamos. ¿Y tú no quieres repasar? No. Bueno, pues está bien, comencemos. Y empieza una señora. Bueno, el libro tal. Y empezó el muchacho. Ah, el autor fulano de tal. El argumento del libro, miren, y comenzó No, ya está bien, mijo, espérate. Vamos con el libro tal. ¿Y libro cuál? ¿Y libro tal? ¿Y libro cuál? Terminaron. Ok, vamos ahora con los 10 argumentos. Dame el argumento del libro tal. Y tal, y tal. Y dice una señora, oye, tú pusiste aquí que has leído la Biblia. ¿Tú has leído la Biblia alguna vez? Y él la mira y se ríe. Y le dice, sí, muchas veces. Yo estoy leyendo la Biblia desde antes de saber leer. Y empezó esa mujer a reírse. Y a reírse. Dice, ¿cómo tú lees la Biblia de antes de saber leer? Dice, mi papá, porque mis hijos no tienen vergüenza para hablar en público. O sea, la chiquita de mi casa que tiene 7 años, usted le da este micrófono y se le para aquí delante, le da una sonrisa y empieza a hablarle. Y mientras más gente ve, se siente más contento. En mi casa dicen que hijo de gato caza ratón. Y entonces le dice la señora, ¿tú has leído la Biblia? Le dice, desde que yo era niño, mi papá compraba Biblias con historias, con ilustraciones. Todos los días nos sentaba en sus piernas y nos leía las historias y nosotros mirábamos las imágenes. Cuando alguien llegaba a la casa, ya se sabían todas las historias de memoria. Cuando alguien llegaba a la casa, antes de ir a la escuela, porque mi esposa los alfabetizó en mi casa, antes de ir a la escuela, ellos se reunían con la gente que llegaba y le decía, oiga, ¿quiere que le lea una historia de la Biblia? Pero ellos no sabían leer. Le decían, sí, cómo no, ¿le gusta la de Abraham e Isaac? Sí, cómo no, pues espérese. Iba, veía, decía, siénteme. Entonces eran pequeñitos, los sentaban en la pierna. Mire, Abraham e Isaac. Y comenzaban. Y el Señor visitó a Abraham y a su esposa Sara. Y se quedaba la gente mirando.
Y entonces iba globito, ¿sabe qué son unos globitos que aparecen arriba? Iba globito por globito diciéndoselo. Y seguía a la otra página, y globito por globito. Y la otra página, globito, y la otra. Y terminaba esa historia. ¿Le gustó? Sí. ¿Quiere que le haga otra? Sí. ¿Cuál usted quiere? Como ella se la sabía. Mira, vamos aquí esta. Caín y Abel. Ok, mire. Caín y Abel es el título. Sí. Y ahí comenzaba. Cuando yo llegaba, esa pobre gente, agarradito, me decían, wow, y estos muchachos saben leer. Y entonces yo le decía, Andresito, y él sonreía, miraba para mí y decía, no, es que yo me lo aprendí de memoria. Hoy, esta mañana llamé a mi casa, hablé con mi esposa. Cuando ustedes se casen y tengan que viajar, ustedes no saben lo sabroso que es llamar de lejos y hablar con la esposa. Es como una emoción que a uno le da. Oye, como que la mujer se oye más dulce, más suave, como, ¿me entiende? Oye, es un asunto interesante. Y me dice ella, gordo, tú no sabes. Miren, estoy diciendo estas cosas porque lo que la Biblia dice no es asunto de teoría. Yo lo he vivido. El estudiar la Biblia para mí ha significado todo. Gracias al cielo, mi mente se ha desarrollado en una forma que ustedes no se pueden imaginar. Voy a decirle algunas cosas de mi maestría y lo que ocurrió, pero estoy contándole cómo ha resultado en mis hijos. Todo lo que he estudiado y lo que he aprendido lo practico con mis hijos. Los he convertido en mis conejillos de indias. Mi esposa me dice, tú inventas demasiado con los muchachos. Digo, pero funciona. Funciona. Me llama, hoy la llamo y estamos dialogando. Me dice, tú no sabes, gordo, ¿qué pasó? Que en el speech del lunes hay una clase allá que se llama speech, o sea, para aprender a hablar en público. Y todos los lunes, ellos tienen que hacer una exposición en público, pero con todas las de la ley. En casa yo tengo para audiovisuales todo lo que uno puede necesitar. Tengo mi computadora, tengo mi videoproyector, o sea, las cosas que uno necesita. Aquí no traje nada porque aquí tienen todo eso. Andresito desde siempre me ayuda y sabe usar todo. Aprendió a manejar la computadora sin que nadie le enseñara. Ahora sabe más que yo, porque esos muchachos tienen un cerebro que Dios lo bendiga. Y entonces le dijo, mami, ayuda tú a la nena a hacer su presentación y déjame a mí a hacerle en la computadora en PowerPoint, que entonces yo uso el videoproyector de papi. Y ella le dice, ay, Andresito, ay, no. Mira, tú tenías que pedirle permiso a tu papá. Ay, no, porque el videoproyector mío es pequeñito, pero muy bueno, de mucha resolución. No, yo no me voy a meter en ese lío, me cuenta mi esposa. Mira, ay, no. Vamos a ver. Y se amargó la vida del muchachito. Y él dice, bueno, de todas maneras, prepara tu cosa en la computadora. Mira, aquí están los CD de las imágenes, haz tu cosa. Bueno, se fajó y preparó su asunto y todo lo demás, el daño que hace el tabaco en los pulmones y todo. La nena entonces preparó acerca de mi país. Hicieron maravilla, hicieron cuadros, hicieron láminas, hicieron de todo. Ok, llegó el día de la presentación. Mi esposa le dice, mira, como tú te gusta mucho estar puyando, yo voy a ir a la universidad, a la escuela, te voy a llevar la computadora y te voy a llevar el videoproyector. Tú prepara la computadora, prepara el videoproyector, hace la presentación, me recoge todo de una vez y me lo entrega y yo lo traigo otra vez. Pero no te va a poner a estar puyando y fastidiando como a ti te gusta. Porque es que miren, le di una IBM, una IBM ThinkPad de esas laptop, la dañó. Luego cambié una compa que yo tenía, se la di, le cambió todo el sistema, le cambió todo el programa, toda la presentación, y se puso a cambiar tanto que la volvió loca, la dañó. Una tercera laptop que tenía, nuevecita, la compré el año pasado en abril, pues le gustó tanto y fastidió tanto y molestó tanto y el cerebro a veces como que se le va adelante. La dejó caer y se fastidió. Ahora hay otra que es la que está usando. Y hay una que compré que esa no le va a poner la mano. Lo ha dañado todo, porque él quiere ir más allá de lo que, o sea, y se mete y hace hasta que la computadora se tranque. Cuando se trancó, pues ya, busca, tratando de arreglar y termina de dañar hasta que se daña todo.
Llegó la presentación. Presentó la nena, le fue muy bien, ahora le tocó a él. Y gracias a Dios sacó un 100. ¿A dónde quiero llevarte? Si le da lugar a la palabra de Dios en tu corazón, el Señor va a hacer maravilla. La mente, la conciencia y la voluntad son elementos que el Espíritu Santo quiere fortalecer. Cada año siempre el niño saca su medalla. Cada año en mis estudios nunca tuve problemas. Cuando terminé mi licenciatura en la universidad, al año siguiente me contrataron para enseñar y me aprobaron una maestría en otro lugar. Y así pasaron los años. Cada año un éxito más. Recibía pergamino de la excelencia en la enseñanza por el aprendizaje de mis alumnos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si le das lugar a la Biblia en tu vida y en tu corazón, si permite que el Espíritu Santo haga su trabajo en tu mente, el Señor hará maravillas contigo. Ser un profesional mediocre no tiene sentido, porque estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y tu vida. Consagrar tu vida al Señor, darle lugar a Dios en tu corazón, permitir que el Espíritu obre en ti, desarrolla una mente más capaz, una conciencia más poderosa y hace de tu voluntad una voluntad de hierro, una voluntad para decir no a lo que hay que decir no y sí a lo que hay que decir sí. Eso es lo que significa ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y quiero terminar con esta historia, porque noto que lo que más te puede ayudar son los ejemplos prácticos de la vida cristiana. Cuando empecé a hacer mi maestría, la primera clase se llamaba Diseño y Técnica de Investigación. La asignatura era tan difícil que casi todos los alumnos queríamos salir corriendo. La doctora Pennycock era la que iba a dar esa clase. En 2 semanas teníamos que escribir una tesis y al final de las 2 semanas había que sustentarla, es decir, había que defenderla. Una cosa que lleva mucho tiempo, había que hacerlo en 2 semanas. Nadie durante las 2 semanas durmió más de 3 horas. Cada día había examen de la clase anterior. Cada día había que entregar algo del trabajo de la tesis. Y en la noche había pocos libros en la biblioteca. De noche y en el día, las clases eran en la mañana y la tarde y la noche era el día de la angustia y de la corredera y de la ansiedad. Uno de los estudiantes, el primer día, cuando vio cómo iba a ser la cosa, tomó su carro, montó sus cosas y se fue para su casa. Éramos 49 alumnos, así que quedamos 48. Y comenzó la maratón. Recuerdo que en las noches casi nadie dormía, y mucho menos la gente tenía tiempo de leer la Biblia. En varias ocasiones tuve que hacer una decisión. La decisión fue: o sigo leyendo mi Biblia como lo hago todos los días, o dejo de leer mi Biblia para atender a mis clases. Y tomé una decisión. Yo voy a leer mi Biblia. Recuerdo una noche, eran como las 3 de la mañana, y estaba con el mosquitero puesto y estaba dentro de mi mosquitero. Y estaba leyendo mi Biblia. Había examen al día siguiente. Había mucho material que estudiar. No había suficiente tiempo para repasarlo todo. Me mantuve leyendo mi Biblia. Apareció un estudiante pidiéndome un libro. Está ahí debajo, se lo llevó. Vino otro a buscar otro libro, se lo llevó. Y el otro libro, se lo llevó. Y entonces vino uno y me preguntó: ¿y qué tú haces? Y le dije: estoy leyendo la Biblia. ¿Leyendo qué? Leyendo la Biblia. Pero tú tienes que estar loco. Tú sabes todas las cosas que hay para mañana. Yo voy a leer mi Biblia. ¿Recuerdan que le dije que el estudio sistemático y frecuente de la Biblia crea una memoria más qué? Más retentiva y poderosa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y mira lo que ocurrió. Al otro día llegó el examen. Recuerdo que antes de ir al examen, terminé de leer mi Biblia, bajé, me arrodillé y le dije: mira, Señor, yo no tengo suficiente tiempo para repasar todo esto, pero hice como tú dices, te busqué a ti primero. Ahora, Señor, yo voy a orar y necesito que tú me digas, de estos materiales que hay aquí, ¿cuál debo estudiar y cuál no? Porque el examen no viene de todo. Así que me arrodillé, oré
Y agarré el primero y digo, Dios mío, ¿qué hago con esto? Me dice, ese no, lo tiré a un lado. Digo, ¿y qué hago con este otro? Y dice, ese sí, lo pongo aquí. Digo, ¿y este, señor? Ese no, tiré para el otro lado. Señor, ¿y este? Ese sí. Eran cosas de este tamaño. Y entonces empezaba capítulo por capítulo. Dios mío, impresióname. Empezaba a estudiar. Había momentos que recibí una impresión fuerte y le hacía una marquita. Digo, este tipo hay que chequearlo. Y así fue buscando, chequeando hasta que chequeé todos esos capítulos. Y entonces empecé despacio, uno por uno. Hay una cosa interesante y es que pasé algunos años dando seminarios o cursos de cómo aprender a estudiar. Y como sabía cómo aprender a estudiar, organizaba mis materiales de una forma tal que hacía lo siguiente: usaba un método acróstico. Es decir, yo tomaba un capítulo. ¿Saben lo que son mapas de conceptos? Entonces usaba mapas de concepto, pero además del mapa de concepto usaba un acróstico, es decir, inventaba una palabra clave para cada división y otra palabra para las subdivisiones y otra palabra para los términos generales y una palabra para todo el conjunto. Así que con una palabra yo tenía todo un conjunto. Si eran 10 palabras, tenía 10 conjuntos, tenía 10 capítulos o tenía 10 temas. Cuando el examen comenzaba, el maestro se quería volver loco, porque sin mucha prisa yo tomaba un papel y ponía número 1 y escribía mi palabra clave. Una palabra como a veces hasta con 12 sílabas. Y el segundo, y él venía y preguntaba, ¿y qué es eso? Y yo me reía y le decía, una clave, maestro. Ah, pues está bien. Y escribía la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, sin ninguna prisa, con la mente serena y en calma. Y escribía en 10 palabras todo el contenido del material. Y entonces empezaba a reírme. Ah, pregunta tal. Digo, eso está en tal sección. Acá, palabra número 3, aquí está. Y entonces empezaba a descifrar. Esto tiene que ver con esto. Y entonces cogía la hoja y lo ponía así al largo y comenzaba a desarrollar. Iba desarrollando así un diagrama hasta que se llenaba la hoja. Venía, respondía la pregunta, respondía todo. Y me dice el maestro, oye, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Contestando mi pregunta. Y él se preguntaba, pero ¿cómo que tú te acuerdas hasta de los detallitos? Le voy a decir un secreto, mis amigos. ¿Han visto cómo hicieron la computadora? Con los programas y con todo lo demás. El cerebro está diseñado más o menos así. Si usted hace su cerebro, lo desarrolla en esa dirección, usted le pone material a ese cerebro y una capacidad que usted se asombra de lo que es capaz de hacer. Le dije a Dios que la maestría quería graduarme con 100 y 99, porque como se estaban burlando de que estaba leyendo la Biblia, y le tengo buenas noticias, el Señor permitió que así fuera. Esto que dice la Biblia no me lo contaron, yo lo estoy viviendo y lo estoy viviendo con mis 3 hijos. ¿A dónde te quiero llevar? Si le das la oportunidad a Jesús, si tomas la palabra de Dios como parte de tu vida, los maestros y los compañeros se asombrarán de lo que Él es capaz de hacer contigo. Cuando llegamos a la ciudad de Houston, mi hija de 6 años, 5 o 6 años, no sabía nada de inglés. Y le dije, bebé, cada mañana tienes que leer una porción de la Biblia antes de estudiar. Le correspondió una maestra argentina, gracias a Dios, que hablaba español. Le consiguió unos libros, una serie de inglés que se llama, es un perrito, Clifford. Y ella comenzó a estudiar a Clifford con la serie y a leer su Biblia. Y oigan lo que ocurrió. Al final, la bebé se graduó con una E. Ella notaba que mis hijos sacaban A y B. Y un día llegó a la casa llorando porque decía que todas sus notas eran E, que se había quemado. Y le dije, no, bebé. Dice, yo lo que tengo es E. Tito tiene A y tiene A. La nena tiene A y tiene B. Y a mí me pusieron una E. Digo, pero ¿y cómo así? Dice, sí, la E es mal, porque yo no tengo A. Y voy donde la maestra y le digo, oiga, dice la bebé que nada más tiene E. Y ella empezó a reírse, a reírse. Entonces me buscó las notas y me la entregó. Cuando llegó a casa le digo, oye, Esther, ven a ver.
Cuni, ven acá. Ella se llama Paula, pero le decimos Cuni. Cuni, ven acá. Y viene. Digo, esta es la nota tuya. Yo te lo dije. Mira, solo tengo E. Yo no quiero E, yo quiero A. Digo, pero tú sabes lo que significa la E. Dice, no. Yo veo que los muchachos dicen que la F es mala. EF. Así que yo estoy malísima. Después de la E va la F. Y la E significa excelente. Cuando se lo expliqué empezó a reírse. Ahí nos abrazamos y se acabó el problema. Lo que te estoy predicando lo estoy viviendo en mi casa. Mis hijos se graduaron con honor en esa escuela y todas las clases son en inglés. Yo te pregunto esta tarde, ¿vale la pena caminar como Dios dice? ¿Sí o no? Yo lo he hecho por 24 años y no tengo nada de que arrepentirme, ni en mis estudios universitarios ni en la maestría. Lo que el apóstol Pablo dice de ser fortalecidos con poder en el hombre interior tiene que ver con el estudio de la Biblia, tiene que ver con tu comunión con Dios. Si quieres que te vaya bien en tus estudios, saca lugar cada día para estudiar la palabra de Dios, para orar a Dios, para invitar al Espíritu Santo. Nunca te ponga a estudiar sin haber orado, sin haber abierto la Biblia en un proverbio, en un salmo, en algún capítulo del Nuevo Testamento, en algún capítulo del Antiguo Testamento, donde sea. Toma tiempo cada día para leer la Biblia antes de estudiar. Pide la presencia de Dios y su invitación. Pídele a Dios que te dé su Espíritu y el Espíritu Santo despertará ese potencial que tiene en tu cerebro. ¿Cuántos de ustedes son cristianos, miembros de iglesia, comprometidos con la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos son así? Gloria a Dios, gloria a Dios. Háganlo y notarán la diferencia. Y los demás, si no tienen una Biblia, consíganla y háganlo y notarán la diferencia. Hace años que estuve en una universidad enseñando y estas instrucciones las di a mis alumnos y doy gloria a Dios porque se notó la diferencia. El apóstol Pablo termina diciendo, Efesios capítulo 3, versículo número 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando eso ocurre, nuestra vida comienza a verse diferente. El día de la graduación, el último año de mis estudios en la universidad, tenía que enseñar y tenía también que estudiar. Estaba enseñando algunas materias en secundaria y estaba enseñando algunas cosas. Por ejemplo, el griego koiné, era el asistente del rector de la universidad. Tenía que enseñarle a mis compañeros. Después de terminar con la secundaria y examinar 5 de 6 materias y completar mi trabajo de tesis, faltaba una asignatura que tenía que ver con legislación escolar en mi país. Pero ya estaba agotado, cansado, y le dije al maestro, yo no quiero el examen escrito. Y entonces acordamos hacer 50 preguntas de 2 puntos cada uno. Nos reunimos en su oficina, empezaron las preguntas y comenzaron las respuestas. Y gloria a Dios, que después de orar bastante, el Espíritu trajo a mi mente todo lo que había estudiado. Yo pregunto esta tarde, ¿se atreve usted a darle una oportunidad a Dios para que se comprometa con usted en los estudios? ¿Se atreven? A ver, ¿cuántos se atreven a darle una oportunidad a Dios? Yo lo quiero ver en pie, por favor. 2 cosas nada más te voy a pedir. 2 cosas. No importa de dónde seas, no importa lo que estudies, no importa de dónde vengas. 2 cosas. Primero, toma una Biblia y cuando vayas a estudiar, háblale a Dios. Tú le puedes decir algo como esto: mira, Dios, yo no te conozco mucho, pero según dice el pastor, el propósito del misterio es restaurar tu imagen en mi vida. Una manera de restaurar tu imagen en mi vida es dándome una mente más poderosa. Por favor, Dios, ahora voy a leer la Biblia. Una parte de la Biblia voy a leer. Ilumina mi mente con tu espíritu. Aclara mi mente.
y dame poder para entender lo que voy a estudiar. Haz eso cada día de tu vida. Haz eso toda vez que te vas a sentar a estudiar. Claro, organiza tu vida y haz un programa diario de acción, una agenda. Saca los espacios para cada cosa, pero el tiempo de estudio, apártalo de todo otro compromiso. Saca un periodo de estudio solo para estudiar. Se ha descubierto que el mejor momento para estudiar es de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana. En una persona que se acostó a una buena hora la noche anterior. De 4 de la mañana a 7 de la mañana, el cerebro trabaja con una unidad que es el hertz. ¿Han oído hablar de megahertz? ¿De kilohertz? El hercio es la unidad que utilizan para la radio. Cuando usted se levanta, se acuesta a la hora que debe acostarse, 10, 10 y media de la noche, y se levanta a las 4 de la mañana, su cerebro está trabajando a la capacidad de 8 hercios. El cerebro está más preparado para captar, percibir y grabar información. De 4 de la mañana a 7 de la mañana, el cerebro está en sus 3 mejores horas de todo el día para aprender. Después de las 7 de la mañana, el cerebro comienza a aumentar en la unidad y llega hasta 12 hercios. Cuando usted tiene la mente bien atacada y el día está bien estresado, usted aprende menos. Georgi Lozanov, un científico búlgaro, descubrió que la música barroca tranquiliza, apacigua y desciende el nivel de los hercios. La música barroca, cuando usted la escuche, le trae como cierta tranquilidad y entonces puede estudiar más plácidamente y baja el nivel de los hercios en el cerebro. Cuando a todo ese ambiente de orden para estudiar, usted anexa la oración y la palabra de Dios, usted se convierte en un intelectual poderoso. Lo hice por años, ahora le enseño a mis hijos y ahí se ven los resultados. ¿En realidad se atreven a hacer eso, muchachos? ¿Sí o no? Ser religioso es bueno, pero la religiosidad o el religiosismo no es bueno. Ser cristiano es bueno y amar y conocer a Jesús, y eso te hace un profesional más completo. Yo quiero hacer esta pregunta para cantar el himno número 4. ¿Estamos listos? La pregunta es esta. Haga una raya de hoy para atrás y de hoy para adelante. Haga lo que le estoy diciendo y vamos a ver los resultados para fin de año. ¿Se atreven a aceptar el desafío? ¿Cuántos se atreven a aceptar el desafío? ¿Cuántos no tienen una Biblia en su casa? A ver, levanten la mano los que no tienen una Biblia. Alabado sea Dios, todos tienen una Biblia. Qué bien. Si hubieran dicho que no la tenían, se la iba a regalar. Pero ya nadie dijo que no la tiene. Ya apareció una mano por allí, ¿verdad? Lo de la Biblia fue una broma, pues si la necesitan, por lo menos hay una sola persona que le levantó. Pastor, usted tendrá que pagar las consecuencias. Miren, ellos van a cantar. Yo quiero pedir lo siguiente. Y quiero hacerlo para un grupo muy especial. Para aquellas personas que no tienen el hábito de leer la Biblia. Aquellas personas que nunca le ha interesado eso de estar leyendo Biblia. Y que hoy se comprometen con Dios antes de estudiar a leer una parte de la Biblia y orarle a Dios. ¿Le parece bien? A ese tipo de gente vamos a orar con ellos aquí al frente. En el plan de Dios no está presente la mediocridad, sino la excelencia. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Dios no se agrada con esas notas raquíticas que a veces sacamos. Muchas veces no porque no somos buenos estudiantes, a veces porque no sabemos estudiar. Muchas veces por los compromisos que tenemos y no alcanzamos las metas que queremos. Y algunos se frustran. Vamos a darle un lugar a Dios. Vamos a darle una oportunidad al Señor. Número 1, habla con Dios. Número 2, lee una porción de la Biblia.
Y número 3, organiza tu día de acción. Organiza tu vida. En el día, compra una agenda. Organiza tu tiempo, organízate. La gente pregunta, ¿por qué rinde tanto? Es que organizo mi vida. Ahí ando con una agenda. Y todo el día, tengo todo el tiempo ocupado, todo el tiempo ocupado. Y si no tengo el tiempo ocupado, me pongo a leer, a aprender algo que no sé. Organiza tu vida. Cuando organiza tu vida, organiza tu mente y le da lugar a Dios, ocurren maravillas. ¿Se atreven a hacer esa decisión? Yo aspiro a ver muchos de ustedes mañana en algún lugar fuera de este país. El mundo es pequeñito y está a disposición de todo, principalmente de la juventud. No hay límite para aquel que poniendo el yo a un lado le da oportunidad a Cristo Jesús. Tengo una niña que fue mi alumna en la ciudad, en mi país, en la ciudad de Santiago, que ahora dirige el departamento de cómputo de una universidad. Se llama Alejandra. Alejandra era una estudiante como cualquiera de ustedes, pero Alejandra aceptó el desafío. Le dije, mi hija, organízate, organiza tu tiempo, organiza tu vida, organiza tus cosas, escribe tus prioridades, define tus metas, establece tu horario, tu programa de acción, haz un plan de acción. No deje que otra gente determine tu tiempo, determínalo tú, organiza tu vida. Y lo hizo. Y dio espacio a la oración y espacio al estudio de la Biblia. Terminó su licenciatura, se fue a Andrews, hizo su maestría. La pidieron de 2 universidades, aceptó Antilian porque queda más cerca de mi país. Y ahora dirige el departamento de cómputo de la universidad. Una muchachita, Tamara, es médico, está haciendo su 4º año de residencia. Terminó su medicina general y empezó a especializarse en neurocirugía, en cirugía general, pero especialmente en neurocirugía. Cuando usted la ve, usted se ríe, no tiene cuadre ni de enfermera y es cirujano, pero hizo espacio para la Biblia y para la oración. Uno de sus médicos, de los que la instruían, se la llevan a hacer operaciones en otros lugares. Y por suerte que como se viste de médico, creen que es enfermera, pero quien hace las operaciones es ella. Un día le dije, oye Tamara, yo quisiera ver una autopsia forense. Ah, ¿cómo no? Y me trajo un video. Le confieso que nada más comencé a ver cuando empezaron a abrir. Abren aquí, abren acá, abren allá y comienzan a sacar órganos y a partirlo en pedazos. Nada más vi cuando abrieron aquí y abrieron acá. No seguí más de ahí. Y le pregunté, ¿y tú haces eso? Y dice ella, yo he abierto tanta gente que usted no se imagina. Pero es un pichoncito así de gente. Y dice, ay pastor, la oración y la Biblia me han convertido en lo que soy. Una estrella en cirugía. Si ellos lo lograron, tú también puedes. ¿Aceptan el desafío? ¿Lo van a hacer? Querido Dios, muchas gracias por haber encaminado nuestros pasos hasta este centro de estudios. Muchas gracias por haber traído estos jóvenes y jovencitas para que compartamos algunos días de esta semana. Gracias porque ellos están entendiendo que cristianismo significa excelencia. Cristianismo significa superación. Cristianismo significa crecimiento y desarrollo. Cristianismo significa ser fortalecido con poder en el hombre interior, tener una mente capaz, tener una mente poderosa, convertirse en profesionales de primera clase y tener una conciencia poderosa para no dejarse entrampar y una fuerza de voluntad poderosa para no dejarse amarrar por nada ni por nadie y hacer lo que debe hacerse en el tiempo en que debe hacerse. Por favor, Señor, bendícelos, acompáñalos, cuídalos, protégelos y dirígelos.
que cada vez que vayan a estudiar recuerden orar a ti y leer una porción de la Biblia, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu, tome control de sus mentes y desarrolle sus capacidades intelectuales y los convierta en gigantes que glorifiquen tu nombre. Gracias, Dios, por acompañarnos. Gracias por dirigirnos y cuidarnos. Llévalos en paz de vuelta a sus actividades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.